Perfecto, ahora iniciamos. Bien, Ok, como habíamos quedado ayer, nos habíamos quedado en el tema de auditorías. Vamos a continuar con el tema del marco legal, que no queda mucho. Realmente lo que queda es un poco acerca de la normativa específica, ¿sí? Para el monitoreo, para el muestreo y también un poquito a breves rasgos de lo que es eh, de lo que es la normativa sectorial. No vamos a entrar de lleno en normativa sectorial porque sería muy grande. De hecho, vamos a topar un poco los temas en cada una de los componentes cuando analicemos componente por componente. Y la planificación del día de hoy es básicamente normativa y el tema de empezar con el agua, ¿no? Con los recursos hídricos. Bien. El día de ayer habíamos quedado aquí en procesos de auditoría ambiental de cumplimiento, ¿sí? Y obviamente dentro de la auditoría se tiene que establecer también el control de la gestión, los planes de monitoreo, manejo ambiental, que como les decía incluyen también un montón de otros planes, entre estos, por ejemplo, planes de desechos, planes de salud y seguridad, entre otros. Las obligaciones derivadas de las licencias ambientales. Esto es muy importante de cara a que en muchas licencias ambientales se pueden establecer parámetros o normas de monitoreo más restrictivas dependiendo de la actividad. Por ejemplo, en zonas de minería o hidrocarburos, en zonas protegidas, quizá muchas veces la autoridad va a requerir que se hagan cosas extras a lo que indica la normativa ambiental. Por ejemplo, en el Yasuní existe un monitoreo permanente de la parte biótica que es más importante como indicador del estado de la zona, ¿no? Normativa de planes vigentes y como habíamos hablado, planes de acción. Bien, ahora, ya entrando de lleno en lo que es el TULSMA, ¿sí? Y la normativa específica sobre este tema, tenemos el Acuerdo Ministerial 061 y 097. El 061 es el eje rector de la normativa específica y establece que todo PMA debe contener estos planes de monitoreo, registros ambientales, licencias ambientales, ¿sí? Tenemos el anexo 1, que es para agua, que se establecen límites máximos permisibles y los parámetros de calidad en los ríos y recursos hídricos. Como les decía, se prohíbe la dilución de fluentes. Bueno, esta parte creo que ya, de hecho, ayer la vimos un poco. Eh, para suelo el anexo 2, ¿sí? Que dice que también establece y se controlará la calidad del suelo, sus características físico-químicas, biológicas, garantizando el equilibrio ecológico. También establece lineamientos para tratamiento de suelos contaminados y, por ejemplo, en normativa sectorial también se establecen este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el RAOE, que bien, como ya sabemos, está derogado, pero todavía está vigente para ciertas licencias, se establece también cuáles son los parámetros para disposición de cortes de perforación. Se restringe toda actividad que afecte la estabilidad del suelo y la erosión y la cantidad de sedimentos, la calidad de los sedimentos naturales de origen industrial también están regulados. Se aplicarán muestreos y monitoreos a los sedimentos para garantizar la calidad de los mismos, como habíamos visto ayer, tanto en la parte de los cuerpos lénticos como en los cuerpos marinos, ¿sí? Tenemos aire y emisiones a la atmósfera en el anexo 3 y 4, el 3 que trata sobre las fuentes fijas de emisión y el 4 que es sobre la calidad del aire ambiente, ¿sí? Los modelos de dispersión de olores deberán tener en cuenta que el área de influencia no debe incluir viviendas, escuelas, centros de salud y otras áreas de ocupación humana. Esto es generalmente un poco más complejo, ¿no? El tema del olor muchas veces es subjetivo, pero también se debe monitorear en casos necesarios, ¿sí? En cuanto a ruido y vibraciones, tenemos el anexo 5, que establece calidad de ruido, límites máximos permisibles para
fuentes móviles, perdón, para fuentes fijas móviles y fuentes móviles y fuentes fijas. Y el anexo 5, que es vibraciones, que ya entraremos de plano un poquito, como les digo, cuando topemos cada uno de los componentes. Bien, la obligatoriedad y frecuencia y la periodicidad del monitoreo se establece, como les digo, en el 061, donde se establece que el sujeto de control es el responsable del monitoreo permanente y las frecuencias y periodicidades deben establecerse siempre en un plan de manejo ambiental, haciendo énfasis en emisiones, descargas, vertidos, ignición, cuerpos receptores. Bien, también si las actividades producen alteraciones en cuerpos hídricos o alteraciones a la flora y fauna, obligatoriamente se demanda o la autoridad demanda que se tenga un programa de monitoreo de calidad con indicadores bióticos y para ello utilizamos lo que habíamos caracterizado en línea base, ¿no? Es decir, todos los componentes de flora y fauna como indicadores de la calidad ambiental. Como mínimo se debe reportar una vez al año en base a muestreos semestrales, muy importante, y acogiendo normas sectoriales. ¿Sí? Si es que la norma sectorial no define, o como habíamos visto ayer, no existe, ¿sí? Vamos a hacerlo semestralmente. Pero si la norma, dependiendo de la etapa en la que se encuentre nuestra actividad, demanda una cosa diferente, muestreos diarios, muestreos semanales, trimestrales, pues se tiene que acoger esto también. Y los muestreos deben ser realizados por un laboratorio acreditado, disponiendo de sitios adecuados para el efecto. Bien, el 97A, como habíamos visto, los anexos, que justo de los que hablábamos, efluentes, calidad de recurso suelo, emisiones al aire, calidad de aire, ruido y vibraciones, ¿sí? Ahora un poco hablando de la normativa sectorial. Básicamente, toparemos temas muy generales de sectores estratégicos, que es lo más importante en este plano. Estamos hablando de el RAOE 1215, ¿sí? Que está derogado, pero vigente para monitorear en licencias emitidas bajo esta regulación. El reglamento ambiental de las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador nuevo, ¿sí? Es decir, el RAO que salió en diciembre del 2019, de hecho salió un poco después, pero tiene fecha de diciembre, y es del 100A. Este es mucho menos restrictivo, eso hay que saberlo, mucho menos restrictivo que el RAOE 1215, y aún no existe norma técnica, ¿sí? De hecho, en el RAO 1215 se contemplaban anexos para imisión, emisión, suelos, como les decía, remediación de suelos, inclusive disposición. Pero en este caso, el 100A ya no contiene este tipo de cosas, por lo que muchos de los operadores, sujetos de control, han aprovechado ingresando sus estudios antes de que exista una normativa más restrictiva y se emitan las normas técnicas del 100A, que sí se describe que se va a emitir, pero hasta la fecha no ha sucedido. El acuerdo ministerial 091, ¿sí? Que es también sobre fuentes de emisión y que también hablaremos cuando estemos en la parte de aire y atmósfera, ¿sí? En cuanto a minería, pues está el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras RAM, que bueno, sigue vigente, ha sido reformado en algunos de sus capítulos, pero básicamente vamos a decir que son estos los principales. De ahí a que sectorialmente, ¿sí? Existe otro tipo de normativas, tanto para otro tipo de actividades en calidad ambiental, límites máximos permisibles, que son emitidos por municipios, por ejemplo, o para otros sectores como el eléctrico, se deberán acatar. Bien. Como bien dice aquí, la normativa ambiental para el monitoreo es bastante amplia y requiere una revisión exhaustiva dependiendo de la actividad y magnitud de los impactos. Siempre van de la mano
el uso de la normativa con la magnitud, si es que nuestro impacto es significativo, bajo, medio o alto. Bien, ahora vamos a hablar acerca de ya los componentes ambientales e iniciamos con el monitoreo de cuerpos hídricos. Algo muy importante es que vamos a centrar esta clase la mayor cantidad de tiempo posible en cuerpos hídricos porque son uno de los receptores más dinámicos que hay, ¿sí? Realmente, como estamos viendo, vamos a inclusive ver temas de instrumentación, pero muy generalmente. Sobre todo lo que vamos a tratar aquí son temas para entender cómo es la dinámica de los flujos, eh, tanto superficiales, subterráneos, lénticos, ¿sí? Un poquito, para saber realmente qué es lo que estamos monitoreando, cómo lo vamos a monitorear en base, como habíamos visto, el plan de monitoreo tiene que ser un plan muy, muy definido, con muchos objetivos, objetivos claros sobre todo, y esto simplemente se hace en base al conocimiento de la zona, al conocimiento de la materia, y en esto vamos a basar este capítulo, ¿sí? Entonces, un poco lo primero, y así muy a breves rasgos, pues hablamos del ciclo hidrológico o el ciclo del agua, que ya todos sabemos cómo funciona. La mayor parte del agua continental es de origen meteórico, ¿sí? Y solamente una ínfima parte es agua juvenil. ¿Qué quiere decir agua juvenil? Que muy poca del agua que existe actualmente en el planeta proviene del magma, ¿sí? A eso se refiere el agua juvenil, agua que jamás ha visto la atmósfera, jamás ha estado en contacto con un cuerpo superficial o subterráneo, o digamos un acuífero, ¿sí? Que sale únicamente durante las erupciones. Todas las aguas circulantes de la Tierra se hallan interrelacionadas y esto es algo que es muy importante de cara al monitoreo. Debemos saber siempre, y ya lo veremos más adelante, que los cuerpos hídricos, como los ríos superficiales o otros como los lagos, las lagunas, los estanques, sí, están interconectados entre sí a través de acuíferos, generalmente, ¿sí? Y obviamente de todo el ciclo de agua como ya lo conocemos. Existen compartimentos o subcompartimentos del ciclo hidrológico a escala global, a nivel de cuencas, subcuencas o cualquier otro nivel. Esto es importante saberlo porque cuando nosotros hacemos un estudio de impacto ambiental, tenemos que tener en cuenta el área de influencia de nuestra zona, ¿sí? De nuestra actividad, y son básicamente las subcuencas o microcuencas en las que estamos trabajando. ¿Sí? Generalmente el nivel de cuenca es demasiado grande como para un estudio de impacto ambiental y por eso lo basamos a niveles inferiores. Generalmente para el monitoreo escogeremos escalas pequeñas de trabajo que sean susceptibles de medición, muestreo y tengan interrelación dentro de nuestra área de influencia como habíamos visto. Bien, generalidades, la distribución de agua en el globo, esto quizá muchos lo saben, otros que no lo sepan y aún sabiéndolo es bastante impresionante, ¿sí? Ver que del 100% del agua que hay en el planeta, pues del 97.24 está en los océanos y es para beber y para el riego. No sé, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? Sería tan amable de apagarlo, por favor. Bien. Antes de... Creo que Sophie, Sophie C está con el bien, del restante 2.76%, ¿sí? El 2.14 de eso está en los casquetes polares y glaciales, lo que no es aprovechable, ¿sí? Tenemos aguas continentales, que es del 0.62, y aquí ya empieza a ser lo preocupante, ¿no? En la atmósfera está el 0.01%
del agua. Como habíamos hablado del 0,62 que están continentales, el agua subterránea es del 0,61%, ¿sí? Es decir, que de todo el agua continental aprovechable o relativamente aprovechable, la mayoría o casi todo están en aguas subterráneas. Y las aguas superficiales y humedad del suelo corresponden al 0,014%, ¿sí? Ir un poco más allá ya es un poco más tedioso, pero lo que nos dice esto es simplemente que es el recurso más importante. Es cierto que el monitoreo se basa en un montón de datos y en todos los compartimentos, pero vemos que el agua tiene quizá mayor importancia, ¿sí? Justamente el 2,76 solo se puede explotar fácilmente de ese porcentaje. Las aguas están en los ríos, los lagos y los acuíferos poco profundos, ¿sí? Entonces vamos a hablar ya de los cuerpos lóticos, son los ríos, ¿sí? Muy importantes, son ecosistemas muy sensibles. Son considerados sistemas autodepurativos y por ello son blancos frecuentes de contaminación, ¿sí? De descarga de fluentes, de vertidos, agroquímicos, aguas servidas, materia orgánica e inorgánica, ¿sí? Además de que sufren fuertes estragos debido a las actividades humanas, no solamente por las descargas, sino por los cambios morfológicos que han sufrido a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para que, y eso lo veremos, pero para que un río sea un río saludable, tenga las características adecuadas para esta autodepuración de la que tanto hablamos siempre y en la que confiamos tanto como sociedad, pues tienen que estar sanos, ¿sí? Por ejemplo, la imagen que vemos a la derecha de un río canalizado es lo peor que se puede hacer, ¿sí? Cualquier cosa que pasa en un río, sea aguas arriba o aguas abajo, y esto es importante de saberlo, todo lo que pasa en un río, ¿sí? Afecta en algún punto a las zonas de interés, ¿sí? Una construcción de una hidroeléctrica, como por ejemplo lo que está pasando en Coca-Codos y lo que está pasando en San Rafael. Es cierto, quizá no es lo principal del daño que está causando la erosión regresiva en el río Coca, pero sí que ha ocasionado un cambio en la dinámica, por ejemplo, del intercambio de masa del río. Y esto provoca muchos problemas futuros, ¿no? Como lo estamos viendo, y pone en riesgo también actividades humanas. Bien, dentro de los tipos de ríos tenemos perennes. Esto es muy importante porque de cara al monitoreo es importante saber qué vamos a monitorear, qué vamos a levantar en línea base primero, ¿sí? Y después, en función del tipo de río, vamos a plantear un tipo de monitoreo u otro. Los ríos perennes son considerados como permanentes y son la mayoría de ríos presentes en el Ecuador, ¿sí? Localizados en regiones lluviosas o con una alimentación freática permanente. Como digo, la mayoría de ríos en el Ecuador son de este tipo, gracias a nuestra ubicación privilegiada. Después tenemos los ríos estacionales ubicados en zonas con estaciones muy diferentes, algo que no sucede en Ecuador, ¿sí? Pero, por ejemplo, sucede mucho en otros países como España, como Estados Unidos, eh, en otros países donde existen inviernos muy húmedos y veranos muy secos o viceversa, ¿sí? Generalmente, como se suele decir, climas mediterráneos, que no son exclusivos de esa parte de Europa. Los ríos transitorios, bueno, un poco los ríos estacionales, si bien es cierto, no son la mayoría en el Ecuador, pero sí que los hay, y es importante saberlo. Quizá son muy pequeños o quizás son cauces que se pueden considerar cauces estacionales, que no siempre están, pero que también son factibles de ser monitoreados. Los transitorios, que son de clima desértico, seco, pueden no tener caudal por años y después de algunas precipitaciones pueden surgir rápidamente, sobre todo en desiertos, ¿no?
en zonas muy áridas. Y pues los alóctonos, que generalmente están en zonas secas, cuyas aguas proceden de otras regiones. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de ríos puede ser, por ejemplo, el río Nilo, que ven abajo el delta del río en la imagen inferior derecha, donde vemos que realmente hay zonas grandísimas donde realmente no, de donde no proviene el agua, de donde no es que se alimenta de un acuífero, pero que viene de otros lugares aguas arriba. Ahora, los acuíferos y la hidrología. Primero, la hidrología como tal es el almacenamiento, la circulación y la distribución de aguas, pero la hidrogeología es lo mismo en la zona saturada, es decir, en los acuíferos, los yacimientos de agua, podríamos decirlo así, que son unidades geológicas que pueden almacenar, transmitir agua de manera suficientemente rápida como para suministrar caudales razonables en las captaciones existentes, ojos de agua o alimentar otros ríos. La importancia es que juegan un papel primordial en procesos geológicos y migración de contaminantes. Bien, tienen una estrecha relación con los ríos y los océanos, ¿sí? Se relacionan con la economía, la legislación y la administración del recurso, ¿sí? Y aunque aproximadamente las 4/5 partes del agua consumida actualmente son superficiales, el agua subterránea es preferida, ya que generalmente no contiene organismos patógenos, posee una temperatura constante muchas veces, no posee color ni turbidez, tiene características químicas constantes, es de difícil contaminación y tiene un volumen mucho mayor al que las aguas superficiales, como habíamos visto. Hay regiones donde, donde es el único recurso existente, sobre todo en regiones muy secas, ¿no? Entonces, sí, lo que me ponen, la hidrología, Carlos, la hidrología, no, la hidrología no es únicamente superficial, sino en general, ¿sí? Tanto superficial, tanto de mares, tanto de acuíferos, ¿sí? Pero hoy la hidrogeología sí es únicamente subterránea. Bien, ahora, los inconvenientes y su actualidad, ¿sí? Los inconvenientes que puede presentar este tipo de agua y que lo topamos debido a que es factible de monitorear y según la legislación va a tenerse que realizar en muchas actividades, ¿sí? Sobre todo en actividades estratégicas, tanto minería como hidrocarburos, ¿sí? Es que tiene una elevada carga de sólidos disueltos, ¿sí? Tiene regiones de baja porosidad, ¿sí? Lo que hace que hayan caudales bajos en los acuíferos. ¿Qué quiere decir esto? El acuífero, ya vamos a ver los tipos de acuíferos, pero funciona básicamente de cuál es el nivel de porosidad que tiene, ¿sí? Y la capacidad de transmitir el agua de un lugar a otro. Hay acuíferos que son mucho más veloces que otros, hay acuíferos que pueden tardar decenas de miles de años en llegar hacia un vertimiento, ¿sí? Son muy difíciles en explotación. Cuando no hablamos de un pozo, por ejemplo, un pozo que se hace en una zona seca para obtener agua, sí, no es gran cosa, pero realmente si la idea es, o el objetivo es utilizar el agua subterránea para industria, entonces sí ya se dificulta en la explotación porque se debe generar muchos pozos, no solamente uno. Hay que saber muy bien cuál es la dinámica de los caudales internos, del sistema piezométrico, ¿sí? Del acuífero, etcétera. Y sobre todo es costoso, ¿sí? Juega un papel importante en la planificación medioambiental, ya que el crecimiento continuo de la población y la expansión económica dan lugar a que cada vez utilicemos más este recurso, sobre todo cuando los cuerpos superficiales están tan agotados, ¿no? Cada uno de los usos en los cuales está destinada el agua se relaciona con una determinada calidad, ¿sí?
Eso es importante. Y bueno, cuando el agua retorna al medio, el agua que utilizamos de los acuíferos, su calidad va a haber variado sí o sí, de tal manera que ya no será útil para ciertos usos. Y eso es lo importante del monitoreo, ¿sí? No, no tanto en el monitoreo normal, pero sí en el monitoreo que utiliza del agua que utiliza una industria, por ejemplo, que proviene de acuíferos. Está aumentando su demanda y a causa de la disminución de calidad, como habíamos visto. Bien, los tipos de acuíferos, existen varios tipos, ¿sí? Primero las definiciones, ¿qué es un nivel confinante? ¿Sí? Que es una unidad geológica impermeable y puede ser de dos tipos. Un acuícludo, que es una unidad de muy baja permeabilidad, pero que puede estar saturada. Almacena agua, pero no la transmite a escala humana al menos. ¿A qué se refiere? Lo que había hablado, que puede transmitir el agua, pero es un agua que se mueve a una velocidad ínfima, que a escala humana es imposible de determinar, ¿no? Por ejemplo, las arcillas, ¿sí? Es un nivel confinante, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos acuícludos arriba y abajo de un acuífero de gravas, ¿sí? Donde la porosidad es mucho mayor. Entonces, realmente puede haber un cierto intercambio por una baja porosidad, pero realmente no es significante, son confinantes, ¿sí? Y el acuífugo, que es una unidad geológica absolutamente impermeable, que no está saturada, que no contiene agua y que es básicamente roca, ¿sí? Roca madre, granitos no alterados, por ejemplo. Entonces podríamos tener un, un acuífero, ¿sí? En el centro de dos niveles confinantes, como acuífugos o como acuículos, como lo habíamos visto. Bien, los tipos de acuíferos, ¿sí? Bueno, seguimos con las definiciones. El nivel semiconfinante, que es una unidad geológica poco permeable, y se denomina también un acuitardo, ¿sí? Es decir, tiene una permeabilidad mayor a la de un acuícludo, pero no permite la transmisión fácil tampoco, ¿no? De baja permeabilidad, que puede almacenar agua y transmitirla muy lentamente de un acuífero a otro, ¿sí? Como podemos ver en el gráfico, tenemos un acuífero que no tiene un nivel confinante arriba, por tanto es un acuífero libre. Lo que quiere decir es que está recibiendo agua directamente de la superficie, ¿sí? Abajo tenemos un nivel semiconfinante, un acuitardo, y después otro acuífero, ¿sí? Por tanto, existe una transmisión entre las aguas del acuífero 1 hacia el acuífero 2. Esto es importante porque la contaminación puede transmitirse no solamente al acuífero que yo puedo estar monitoreando, sino a otros que quizá estén más abajo, en niveles posteriores a los semiconfinantes. Bien, el acuífero libre lo que es un acuífero no confinado, freático, ¿sí? En ellos existe una zona libre de recarga, ¿sí? Y real de agua almacenada que está en contacto con el aire y la presión atmosférica, ¿sí? Como vemos aquí, esto es un acuífero libre, tiene recarga de los niveles superiores de la montaña y, claro, tiene un lugar de desfogue, ¿sí? El río está interconectado con el acuífero y eso es muy importante de saber. Generalmente no es algo que a nivel de monitoreo nosotros tengamos muy presente, pero sí que es muy importante saber que todo lo que nosotros hacemos en los ríos generalmente puede también afectar a los acuíferos. Bien, un acuífero confinado es un acuífero que tiene su límite superior o inferior. Está formado por niveles confinantes, como podemos ver en la parte de arriba tenemos un acuífero libre, después
un nivel confinante, que puede ser de arcillas, por ejemplo, o granitos. Después tenemos el acuífero confinado, que también llega a ser libre en este punto, ¿no? Lo importante es que aquí, al menos uno de los niveles superior e inferior está formado por niveles semiconfinantes. Y aunque no necesita ser libre en su zona de recarga, ya que recibe cargas verticales de los otros acuíferos, como en este caso, ¿sí? El acuífero más inferior es quien transmite el agua al acuífero semiconfinado, desde arriba, ¿no? Desde arriba no recibe carga, pero desde abajo puede haber intercambio. Son recargas verticales de acuíferos subyacentes o suprayacentes. Bien. La dinámica de los cuerpos hídricos. La importancia de los cuerpos hídricos, ¿sí? Es que proveen servicios directos e indirectos a la sociedad. Nuevamente la importancia como directos, abastecimiento de agua para actividades humanas, y servicios culturales, beneficios inmateriales, estéticos, paisajísticos, recreacionales, de identidad territorial y cultural. ¿Qué quiere decir? Que el agua la podemos utilizar, ¿sí? Para beber, para la industria, eh, como un servicio estético en zonas turísticas como el Ecuador, ¿sí? Caso contrario, el Machángara, por ejemplo, que realmente no provee un servicio paisajístico ni estético real, pero debería. Eh, Recreacionales, temas de cuando balnearios, lugares con aguas termales, de identidad territorial y cultural, ¿sí? Y los indirectos, pues, básicamente que se mejoran las condiciones microclimáticas a través de los ríos. Un río sano, realmente sano, con suficientes meandros, con una morfología adecuada, genera estas condiciones microclimáticas porque genera una ribera, genera eh, la misma, la misma flora que está asociada al río, ayuda a mejorar las condiciones climáticas. Muy importante los servicios de autodepuración. Sirve como refugio para la biodiversidad y además da protección contra crecidas e inundaciones, ¿sí? O control de erosión. ¿Qué quiere decir esto? Que indirectamente un río saludable, ¿sí? Nos ayuda a controlar las avenidas, ¿sí? Mucho, mucho más de lo que se cree. Cuando un río está encajonado, cuando un río está canalizado, es mucho más factible que hayan inundaciones, que se desborde, que se lleve casas, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de mantener estos cuerpos siempre saludables. Valquiria Hurtado, no entiendo tu pregunta, también lo hacemos en el suelo. Si es que puedes, aclárala un poquito para responder, ¿sí? Bien, continuemos. Entonces, la función de los ríos y riberas, básicamente, ¿sí? Ya entrando a temas de autodepuración y de la dinámica única que tienen los ríos, ¿sí? Primero es la deposición de sedimentos, ¿sí? Es decir, la deposición activa del material aluvial, como vemos, que viene desde las zonas altas, ¿sí? Desde las cuencas altas de los ríos, donde el material es mucho más grande, hacia las zonas de los deltas o de descarga hacia los océanos, donde el material es mucho más fino. Este es un proceso dinámico, ¿no? Siempre, siempre es importante saber cómo estamos en temas de deposición, porque pasa esto que les hablaba del río Coca. Si es que no está bien controlado, si es que hay, por ejemplo, una hidroeléctrica o hay una captación muy grande, o se extraen rocas, material aluvial, cambia la dinámica del río. Y esto tiene afecciones muy importantes, aguas de arriba y aguas de abajo. Las formaciones hidromorfológicas, ¿sí? Es decir, el río necesita estar desordenado.
Esa es la naturaleza del río, tiende a la entropía. Lo que quiere decir es que necesitamos que en un río haya lentos, rápidos, haya zonas de remolino, zonas de remanso, zonas donde se estanque el agua, y son las zonas que realmente son necesarias para la autodepuración. Y por supuesto, nos otorga tiempo de permanencia en el agua, esta dinámica, esta variabilidad dentro de los ríos, nos permite que haya zonas de depósito temporal donde haya retención hidrológica, ¿sí? Y donde realmente puedan haber estos procesos físico-químicos que nos ayudan a depurar el río, ¿sí? Un río en condiciones de canalización no tiene absolutamente ningún proceso eh, efectivo a la hora de tratar químicos, ¿no? Y los servicios que, bueno, como habíamos visto, son hábitats y refugios hiporreicos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Las zonas donde el río se conecta con acuíferos, ¿sí? Son llamados las zonas de refugio hiporreica, ¿sí? Donde hay, mmm, gracias a la calidad del agua que viene desde los acuíferos, ¿sí? Existe una dinámica mucho mejor, hay otro tipo de sustancias, otro tipo de químicos que provienen de la roca, hay otro tipo de bacterias, otro tipo de organismos que nos ayudan también con el tema de la autodepuración y de la generación de esos procesos biogeoquímicos, ¿sí? Promueven los ciclos de los nutrientes, proveen diversidad de hábitats acuáticos. Por eso es tan importante el monitoreo de macroinvertebrados, por ejemplo, que son un indicador primordial de la calidad del agua. Retienen nutrientes y contaminantes emergentes, ¿sí? Bien. La autodepuración de los ríos. Los ríos no son solamente conductos que dirigen el agua hacia los océanos, sino que también tienen la capacidad de retener, transformar una buena parte de las sustancias críticas, así como los compuestos orgánicos, nutrientes, contaminantes emergentes, metales pesados y otros, y es necesario considerarlo como un ecosistema dinámico y muy sensible. Los mecanismos que controlan la capacidad de autodepuración, ¿sí? Primero, la retención ecosistémica, ¿qué quiere decir? La retención de solutos eh, del material que está en el agua, la retención de la masa, como habíamos visto, sea masa orgánica, sean depósitos aluviales, y esto se da gracias a la dinámica morfológica de estos ríos y cauces, ¿sí? La retención biológica y química que otorga la capacidad del sistema para mejorar la tasa de procesamiento, ¿sí? Es decir, zonas donde realmente tengamos eh, tiempo, ¿sí? de retención y tiempo para que esta diversidad genere a su vez un grupo, un universo de bacterias que nos permitan mejorar la depuración. Y por supuesto el tiempo de residencia y permanencia de las aguas genera la oportunidad de autodepuración, que esto se llama retención hidrológica. A este nivel, la depuración es una función de los efectos sinérgicos de la retención hidrológica, las reacciones químicas y los consumos biológicos, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Haremos una pregunta aquí, una pausa. No sé si es que alguien tiene una pregunta en algún chat. Si no, continuamos. Bien. La dinámica de los acuíferos, ¿sí? La oscilación de los niveles piezométricos puede determinar la variabilidad en la dinámica de los acuíferos susceptibles de monitoreo. ¿Qué es un nivel piezométrico? Digamos que es el nivel al que se encuentra el agua en un acuífero. Un acuífero no es una zona plana, ¿sí? No es, como habíamos visto en esas imágenes referenciales, donde existe un nivel confinante totalmente horizontal, un acuífero que está encerrado en dos niveles confinantes y que eventualmente tendrá salida hacia algún río, hacia un ojo de agua o hacia algún lugar, ¿sí? Sino que realmente dependen mucho de la morfología del suelo, de la morfología de la roca interna,
y no es constante el nivel de un acuífero. Un acuífero también tiene una eh, pendiente interna del suelo que generalmente eh, es susceptible de ser medida a través de piezómetros. ¿Sí? Los piezómetros son básicamente pequeños agujeros en el suelo, ¿sí? Que se hacen como una forma de tubo, se ingresa hasta que llegue al nivel del agua. Y esto es lo que se conoce como el nivel piezométrico, el nivel, la altura en esa especie de tubo a la que llega, ¿sí? Y ya veremos adelante cómo se ve un nivel piezométrico. Bien, la variabilidad de esta dinámica, ¿sí? Son por infiltración de la precipitación, ¿sí? Si llueve o no llueve en alguna zona, si existe algún río influyente para estos acuíferos. ¿Qué es un río influyente? Un río que ingresa agua al acuífero. Debido al nivel piezométrico del acuífero, que puede ser menor al del río, el río puede ingresar agua con contaminantes hacia nuestros acuíferos. Por infiltración, desde un río a través de la zona no saturada, por cambios en río efluente a influyente en épocas de sequía y épocas lluviosas, ya lo vamos a ver y para entender un poco más unos gráficos, por variaciones en las zonas de descarga natural, ¿sí? Y por variaciones en las descargas artificiales. Ahorita vemos a qué me refiero. Bien, por infiltración de la precipitación, está claro que llueve, el área es un área de recarga debido a, a que no tiene un nivel confinante superior. Después por río influyente, como podemos ver, la zona saturada, ¿sí? Y el nivel freático del acuífero es inferior al nivel freático del río, ¿sí? Generalmente, o muchas veces, el nivel freático del río es el mismo nivel del acuífero. Y hay una dinámica un poco más equilibrada. En este caso, cuando el río es influyente, lo que hace es ingresar agua hacia los acuíferos. Bien, por infiltración desde un río a través de la zona no saturada, es decir, el nivel freático del acuífero es muy inferior al del río. Sin embargo, el nivel no es confinante, es permeable y permite el intercambio. También muy importante de cara al monitoreo. Por cambios de río efluente a influyente en épocas de sequía y épocas lluviosas, dependiendo del tipo de ríos. Nosotros, como les digo, no tenemos este tipo de ríos en el Ecuador, no muchos, sí que los hay, pero no es la generalidad, pero es importante saber que en épocas lluviosas, ¿sí? El río puede volverse influyente dependiendo del nivel al que llegue el agua, como en la parte de abajo, o puede ser efluente, es decir, que reciba eh, recarga a través del acuífero, porque el nivel piezométrico del acuífero es mayor. Como podemos ver aquí, el nivel piezométrico es el triangulito. Entonces, también podemos provocar contaminación sin saberlo, y eso es lo importante. Que un análisis realmente detallado, como se realiza en otros países, quizá aquí no tanto, pero en otros países del primer mundo sí que se tienen en cuenta todo este tipo de interacciones para hacer los monitoreos adecuados, ¿sí? Y saber que si es que hubo contaminación en un acuífero X ubicado a tantos kilómetros, puede estar influyendo en un río que puede afectar a la población, ¿sí? También por variaciones en las zonas de descarga natural, la vegetación freatofítica, perdón, ¿sí? Lo que es esto, hay varios tipos, ¿sí? De vegetación que lo que hacen es se posicionan únicamente en las zonas donde hay esta interacción entre acuíferos y ríos, ¿sí? Y se alimentan de los nutrientes y de las aguas que vienen desde
los acuíferos. Y por variaciones en la zona de descarga artificial, es decir, los pozos de extracción. Como podemos ver, también esto genera una dinámica diferente en función de los niveles piezométricos. Los flujos internos del acuífero pueden cambiar hacia una dirección u otra, dependiendo de si hay pozos de extracción, cuáles son los caudales de extracción, etc. Bien. Los principales parámetros de calidad y límites máximos permisibles. Vamos a hacer, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, para continuar, por favor. Bien, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Permítanme ver este tema un segundito. Y va. Bien. En el Ecuador, la normativa específica para este apartado, como les decía, se encuentra en el anexo 1 del Acuerdo Ministerial 097, no la sectorial, sino la general. La tabla 1 habla de criterios de la calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico. Esto es importante saberlo porque recordemos que la calidad siempre se mide en función del uso. En la tabla 2 estamos hablando de criterios de calidad admisible para la preservación de vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios. Y muchas veces entre estas dos tablas es lo que vamos a monitorear, ¿no? Recordemos siempre que las aguas de consumo humano, generalmente en campo, vienen directamente entubadas desde los ríos, ¿sí? Fuera de las grandes ciudades, e incluso en ciudades pequeñas, que no tienen sistemas de potabilización adecuados, el agua viene directamente entubada hacia las zonas de consumo, y eso es importante de cara al monitoreo, porque siempre que nosotros hagamos o tengamos un estudio de impacto ambiental, esto tiene que estar muy bien definido, ¿sí? Las zonas de influencia, las áreas de influencia viendo hacia las comunidades o hacia las poblaciones cercanas son muy importantes porque todas estas poblaciones utilizan agua entubada. Y eso es importante monitorear, la calidad para el consumo humano y doméstico, ¿sí? Después tenemos los criterios de calidad para preservación de vida acuática silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios, que es otra de las cosas importantes y que siempre se tienen que monitorear, ¿sí? Van de la mano el 1 y el 2. Obviamente dependerá de si el uso del uno, si el uso del agua realmente va para consumo humano, pero generalmente es así. Y la tabla 2 es fija, siempre. Vida acuática y silvestre. Después tenemos criterios de calidad para riego de agua agrícola, parámetros de los niveles de calidad para el agua de riego, muy importante también, sobre todo en zonas que se utiliza los ríos para la parte de seguridad alimentaria, ¿no? Criterios de calidad de aguas para uso pecuario, con fines recreativos de contacto primario. ¿Qué quiere decir el contacto primario? Que básicamente la utilizamos para nadar, para pescar, ¿sí? Y para fines recreativos mediante contacto secundario, por ejemplo, podría ser deportes acuáticos, podrían ser buceo, entre otras cosas, ¿sí? Bien, la descarga y límites máximos permisibles. Se toma como base la legislación proveniente del Acuerdo Ministerial 097A y se establecen los siguientes lineamientos. Se debe mantener un registro de los efluentes generados acorde al plan de manejo ambiental y reportarlos en la auditoría ambiental de cumplimiento, así como en los otros informes que ya habíamos visto sobre gestión y sobre monitoreo. El regulado deberá disponer de sitios adecuados para el muestreo y aforo de efluentes y adicionalmente deberá existir
sistemas apropiados de la medición de caudales. Esto es algo muy importante porque realmente a veces esto no se cumple en todos los lugares y es importante saber el caudal para poder monitorear. Está prohibida la descarga directa de residuos líquidos sin tratar al sistema de alcantarillado, obviamente por parte de las industrias, y se prohíbe la descarga al sistema de alcantarillado de cualquier material que pueda bloquear, deteriorar los colectores, sus accesorios, o formar vapores, gases tóxicos o explosivos y de mal olor. ¿Sí? Estas son como generalidades de este anexo, de este acuerdo, perdón. Bien, de manera general, también están la tabla 8, que son los límites de descarga al alcantarillado público, la tabla 9, que habla de descargas a un cuerpo receptor de agua dulce. Sí, esto ya estamos hablando de límites máximos permisibles. ¿Sí? Ya no estamos hablando de calidad, sino de emisión, ¿sí? De vertido. También se utiliza como parámetros de caracterización de línea base ante la ausencia de normativa sectorial específica o en ausencia de estudios del cuerpo receptor. Esto es muy importante de cara a los estudios ambientales ex post. O cuando no se levantó en su momento y hay demasiadas industrias cercanas, ¿sí? Que descargan este río y que realmente pueden contaminarlo o pueden modificar los valores, los parámetros. Entonces, lo que hacemos ante una falta de caracterización inicial con la que nosotros podamos comparar nuestros monitoreos, aplicamos la tabla 9. ¿Sí? La tabla 10 habla de los límites de descarga a un cuerpo de agua marina y establece el uso de emisarios submarinos, que básicamente es una tubería que ingresa al mar, ¿sí? Va subterránea bueno, dependiendo del tipo de descarga, va enterrada en el lecho marino y se hace una descarga abajo, ¿no? Obviamente esto requiere un tratamiento previo a la descarga, no se puede descargar eh, las aguas directamente en zonas marinas, ¿sí? Y especialmente se usan estos emisarios submarinos en zonas que sean turísticas, de contacto primario y recreacional. Adicionalmente, existe normativa sectorial aplicable para las descargas, como por ejemplo el RAO 1215, que si bien es cierto se encuentra derogado, aún forma parte de los PMA de la mayoría de proyectos licenciados antes de la vigencia del RCOA, como habíamos hablado, 12 de junio del 2019, me parece. Bien. En cuanto a las aguas subterráneas, no existe una normativa clara sobre las aguas de este tipo en el Ecuador, ¿sí? En varias normativas generales y sectoriales se establece la necesidad de la caracterización del recurso subterráneo, pero no se ha expedido normas específicas para ello. Es así que muchas veces se utiliza la tabla 9, de la que habíamos hablado antes, de límites de descarga en cuerpo receptor de agua dulce, como una base de monitoreo para aguas subterráneas, ¿sí? Y para la caracterización de estas. Pero debido a la dinámica tan diferente que tienen estos cuerpos, esto nos puede llevar a malas interpretaciones, ¿sí? Porque obviamente va a haber límites que van a sobrepasarse, ¿sí? Y que, y que no son o no pueden ser considerados como contaminación, porque son naturales estos límites superados, ¿sí? Dependiendo del tipo de acuífero, del tipo de roca, incluso pueden tener metales pesados, entre otras cosas. Y justo ahora vamos a ir a ver qué es lo más importante de cara al monitoreo de este tipo de aguas. Porque si no tenemos una línea base y no está definida en la normativa,
en qué nos basamos, ¿sí? Bien, por esta razón se presenta un acercamiento referente a la calidad y los contaminantes de aguas superficiales y subterráneas, y esto facilitará el entendimiento de los análisis de muestras y monitoreos de acuíferos. Solo una pequeña pausa, porque tengo algún chat, ¿sí? Y hay una pregunta de Santiago Calderón que dice, respecto al contacto primario, mencionó, por ejemplo, nadar y el contacto secundario, bucear en deportes acuáticos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿El primario es un contacto directo y el secundario es un indirecto? Sí, sí, básicamente es un indirecto. En el buceo tú tienes, por ejemplo, un traje, ¿sí? Que te aísla del contacto directo con el agua. Obviamente no estás aislado al 100%. Y por ejemplo en deportes como, yo que sé, windsurfing o el uso de cualquier otro tipo de botes, por ejemplo, para este tipo de deportes, se considera como el contacto secundario. Pero el primario es básicamente nadar, ¿sí? Nadar y pescar. Prácticamente ahí se resume la cosa. Bien, continuemos. Ahora, estos, este acercamiento para el entendimiento comienza así en las aguas subterráneas. Primero es un producto de interacción del agua de infiltración y de los materiales con que entra en contacto durante el ciclo hidrológico e hidrogeológico, ¿sí? Hay factores externos, especialmente antrópicos, que pueden provocar alteraciones e introducir sustancias contaminantes, como habíamos visto. Aquí en el Ecuador es lo más general que existe es que encuentres un acuífero contaminado, y en muchas partes del mundo, no solo aquí, en las zonas donde hay gasolineras, ¿sí? Estos tanques siempre, es casi una regla, terminan teniendo fugas y nadie se hace cargo de esto. Las aguas de mejor calidad química son procedentes de formaciones carbonatadas y en general son aptas para todo uso. Es decir, una vez que estemos haciendo nuestro estudio ambiental y nuestro geólogo nos ayude a determinar cómo es el proceso hidrogeológico de la zona, determine en base a la información secundaria que pueda encontrar y en base a las observaciones qué tipo de formaciones, ¿sí? Si son formaciones carbonatadas, sabemos que hay que son de buena calidad, que son aptas para todo uso, generalmente, ¿sí? Y suelen presentar mineralizaciones ligeras y medias, ¿sí? Ahora, la variabilidad litológica de las formaciones puede derivar en aguas de buena calidad hasta en aguas salinas, de deficiente uso para ciertas cosas, ¿no? De deficiente calificación para ciertos usos, como bien pongo. Entonces, es una lotería un poco, dependiendo de la actividad que nosotros llevemos arriba, la calidad del agua puede ser importante de monitorear o no. Por ejemplo, si tenemos un acuífero muy contaminado o con unos parámetros muy altos y que es prácticamente un acuícludo que no tiene mayor transición, mayor movimiento, realmente no es necesario el monitoreo, ¿sí? Y si es que esto se justifica de manera adecuada en un estudio de impacto ambiental, no va a ser necesario, ¿sí? Obviamente, esto requiere una caracterización inicial. Esto requiere la generación de un sistema de piezómetros para poder lograr evaluar esa calidad, ¿sí? Pero este gasto que parece inicial puede determinar que a futuro nosotros nos ahorremos mucho dinero en monitoreo. Entonces, estas variaciones dependen de las condiciones geológicas de la zona y de las interacciones agua-roca, ¿sí? Voy a leer unas preguntas que tengo en el chat. Dice, toda la zona de Montañita y 6 comunas más de la costa reciben agua de acuífero costero de Manglar Alto a través de 21 pozos. En la zona de Manglar Alto, el principal problema es que hay intrusión salina. Los pozos más cercanos a la playa
tienen más salinidad, sí, por supuesto. De hecho, el tema de intrusión salina no lo topé aquí porque, bueno, estamos hablando de monitoreo de cara a un poco las actividades, no tanto al uso, pero sí, la intrusión salina se considera como contaminación porque daña la calidad del agua, ¿sí? Y obviamente esto también va a determinar ciertos usos que se les pueda dar o no. Y seguramente estas comunidades van a tener problemas en la calidad del agua que están recibiendo. ¿Qué se puede hacer? No mucho. No hay forma. El acuífero tiene esas características y no va a haber nada que lo pueda cambiar porque la inclusión salina, ¿sí?, viene por debajo, ¿sí?, del acuífero y por contacto vertical suele contaminarlo muy profundamente. Entonces no hay forma de realmente controlar este tema, simplemente monitorear el agua, tratar de que en el monitoreo encontremos que la calidad de uso es adecuada para el consumo humano y poco más. Bien, ahora, ¿qué parámetros son importantes para los acuíferos? ¿Sí? Primero la temperatura. O sea, estos parámetros van a ser en los que ustedes van a basar un poco la evaluación del agua, ¿sí? Porque muchos parámetros podrán estar por encima o por debajo de la norma y eso determinará su uso, pero no vamos a entenderlo. Entonces, para entender esto, estos parámetros son los importantes. Primero, temperatura, ¿sí?, que depende de la profundidad del acuífero, las características de la zona, costa, sierra, si es una montaña, si es páramo, etcétera, el tipo de acuífero y si son aguas termales, ¿sí? Muy importante. Después está la demanda bioquímica de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno necesario para degradar la materia orgánica presente por acción bioquímica aerobia, es decir, de los organismos. Si es inferior a 3 miligramos por litro, esto es importante, los límites, si es inferior a 3 miligramos por litro el DBO, el agua es potable y se puede utilizar en cualquier uso. Si es superior a 25, el agua no tiene otro uso. Obviamente, esto es una referencia, pero a menos de que haya parámetros de calidad muy por encima del límite máximo permisible y que no nos permitan utilizar, estos son parámetros que vamos a utilizar para evaluar la calidad de esa agua. La demanda química de oxígeno, que mide el consumo de oxígeno por parte de toda la materia orgánica, tanto de origen natural como artificial, biodegradable o no, ¿sí? Es decir, cuánto de la materia que está en el agua reacciona con el oxígeno que hay y cuánto me quita de oxígeno también, ¿sí? Y eso es el oxígeno disuelto. Pero bueno, hablando del DQO como tal, si es inferior a 20 miligramos por litro, el agua es potable. Y si es superior a 80, no es apta para ningún uso, ¿sí? Es agua que prácticamente está muy contaminada, tiene demasiados químicos y han acabado prácticamente con el oxígeno disuelto, que bien, aquí en el oxígeno disuelto tenemos que saber que si la concentración es superior a 7 miligramos por litro, el agua es apta para todo uso, ¿sí? Si no contiene oxígeno, entonces no tiene utilidad para seres vivos, ¿qué es lo que quiere decir? No tiene utilidad para consumo humano, animal, no tiene utilidad para agua de riego, etcétera, ¿sí? Porque es muy importante que el agua tenga oxígeno disuelto, es un parámetro de calidad eh, muy determinante. Además, la conductividad eléctrica es otro de los factores más importantes que se tiene que ver en este tipo de aguas subterráneas, porque prácticamente nos dice cuántas sales inorgánicas hay, ¿sí? En especial cloruros y sulfatos. Si es inferior a 40 microsiemens por centímetro, que es la unidad de medida de la conductividad eléctrica, es apta para todos los usos. El límite se sitúa alrededor de los 700 o 750 microsiemens o más, dependiendo del tipo de agua, ¿sí? Entonces, imagínense la variabilidad que puede haber de 40 microsiemens, que estamos aptos para todo, a 750, donde tiene una cantidad de sales
enorme. Este parámetro como tal, al igual que el oxígeno muchas veces, y la temperatura obviamente, se toman in situ, ¿sí? Eso es muy importante saberlo porque al momento de monitorear, de hacer el muestreo de aguas, es uno de los parámetros in situ que debemos tomar. Y la materia en suspensión. Obviamente, bueno, la conductividad, al depender de las sales orgánicas e inorgánicas, pueden reaccionar dependiendo del, de nuestra cadena de custodia, de nuestros principios de manejo de la muestra. Entonces, es importante. Y hay sondas que miden esto fácilmente, se ingresan en el piezómetro, ¿sí? Se ingresa en este tubito la sonda y se mide la conductividad eléctrica. Y obviamente, muy importante también, la materia en suspensión. Bien. Ahora, para que nosotros, de manera general, esto no, vuelvo y repito, esto no está normado, esto es un extra para quienes quisieran evaluar este tema o monitorear la calidad de un acuífero. En Europa generalmente se utiliza este índice general de la calidad del recurso hídrico subterráneo, ¿sí? Y se deduce de un valor de 0 a 100 si es que la calidad del agua es buena o mala. Nuevamente, insisto en que obviamente va a depender de los parámetros que obtengamos en los análisis con los laboratorios, ¿no? Pero realmente, esto a nivel general, en un lugar que no tenga una contaminación, que no sepamos o que no sospechemos de contaminación en acuíferos, podríamos utilizarlo. ¿Sí? Como vemos, menor que 50 no tiene ningún uso y va subiendo su calidad hasta que el índice de 100. ¿Cómo se calcula este índice? ¿Sí? Se hace un factor para cada uno de estos parámetros que los habíamos indicado anteriormente, ¿sí? Donde el índice de calidad va a ser igual a T por la suma de A, B, C y D. Ahora, T es un factor en función de la temperatura que varía entre 1 y 0.8, ¿sí? La oxidabilidad es A, ¿sí? Que es un factor en función del DQO, ¿sí? Que varía entre 0 y 30. Tenemos también B, que es un factor en función del total de materia en suspensión, que varía de 0 a 25, ¿sí? C, que es un factor que es función del oxígeno disuelto y varía entre 0 y 25 también. Y D, que es un factor en función de la conductividad eléctrica del agua a 18 grados y varía entre 0 y 20, ¿sí? Obviamente hay valores de fondo que pueden volver al agua no útil para ciertos usos, como lo habíamos dicho, como arsénico, mercurio, cromo, entre otros. Y para ello sí nos sirve una caracterización total. Bien. El monitoreo de aguas en sectores estratégicos. Vamos a ver cómo estamos, cuántas tenemos todavía. ¿Alguna? Bien. El sujeto de control debe, de manera obligatoria, realizar monitoreos de calidad de los cuerpos de agua que se encuentran influenciados por su actividad, de la cual dependerá si se realizan monitoreos de agua superficial o monitoreos de agua subterránea, ¿sí? Así como los de efluentes. Muy importante saber que sí hay normativa que nos exige el monitoreo, vuelvo y repito, de aguas subterráneas, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, y eso no se contemplaba antes en el RAO 1215, en el nuevo RAO sí, que dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, eh, es necesaria la caracterización y el monitoreo de las aguas subterráneas. Por ejemplo, durante las fases de perforación, cuando existen pozos inyectores o reinyectores,
cuando existe almacenamiento o comercialización, y eso es importante de cara a lo que les había comentado, que muchos acuíferos en el Ecuador están contaminados por hidrocarburos debido al mal manejo, al monitoreo deficiente de los PMAs de las estaciones de servicio. Bien. Ahora, en hidrocarburos tenemos que hay parámetros muy importantes como aceites y grasas, metales pesados, hidrocarburos totales de petróleo, cadmio, plomo, mercurio, arsénico, cobre, cromo, vanadio, fenoles, el pH claro, y los HAPs, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Sí? Ahora, en minería también existen otros contaminantes principales que básicamente son sulfatos, sulfuros, metales pesados, mercurio, cianuro, siempre la medición de pH es importante, y cobre. ¿Sí? Esto como para que tengan una idea un poco general cómo estamos en los parámetros que se deberían medir. ¿Por qué les digo esto? Porque hablando de monitoreo y dependiendo del plan de manejo ambiental que uno tenga y lo que logre en el plan de manejo ambiental, el conocimiento que uno llegue a tener acerca del sitio de muestreo o de la actividad que yo voy a desempeñar. Muchas veces, sí, muchas veces, la autoridad permite que no se muestre, o que, perdón, que no se analicen todos los parámetros de las tablas. Esto es un poco ambiguo porque depende mucho del técnico a cargo, pero en mi experiencia ha habido muchas veces, ¿sí? Que, por ejemplo, para caracterizar un agua superficial en una zona no intervenida, donde existen una serie de parámetros que nos evidencian que el agua está bien, no voy a mandar a hacer un estudio de organofosforados, o no voy a hacer un estudio de benceno. O sea, recordemos también que, y se los voy a pasar, les voy a colgar ya quizá al final de las clases un, un documento que yo tengo de los precios de lo que cuesta un análisis, ¿sí? De aguas, el muestreo y el análisis, claro. Entonces, ahí vamos a ver realmente que a nivel de parámetros es muy importante saber qué vamos a analizar y qué sería inútil analizar. Porque un parámetro te puede costar $50. Y en una tabla de 30 parámetros, si te ahorras 3, 4, 5 parámetros, ya es bastante. Puede no parecer bastante inicialmente, pero si el monitoreo lo tienes que hacer trimestralmente o si lo tienes que hacer diario en algunas normativas sectoriales, por ejemplo, que ya vamos a ver, entonces sí que ya empieza a ser un billetito, ¿no? Podríamos decirlo así. Bien, yo quisiera tomar unos 5 minutos de descanso. Ahora 9:25 volvemos. Voy, tomo agua. Los que necesiten vayan al baño. Los que necesiten poner preguntas en el chat, háganlo ahora, es el momento, ¿sí? De cualquier cosa de lo que se les ocurra, tanto de esta clase como de clases anteriores. Y continuamos 9:25, por favor. Muchas gracias.
Bien, continuaremos. Entonces, veo que en el chat están hablando un poco de la relación matemática y la forma de calificación de los parámetros. Esto viene normado, veamos si es que el día viernes, ¿sí? Hacemos un ejercicio de este índice de calidad y saneamos este tema. Así podemos otorgar los rangos de cada uno de los factores y de cada uno de los parámetros que vamos a analizar y hacemos un ejercicio práctico sobre el índice de calidad de aguas subterráneas, ¿sí? Por ahora realmente no lo tengo preparado, pero sí que sería importante y lo veremos el día viernes, que vamos a hacer un par de estudios de casos, si es posible, y de una vez vemos, de hecho, uno de los estudios de caso que les voy a presentar está relacionado con el monitoreo de aguas subterráneas y un caso de contaminación, ¿sí? Entonces ahí sí que podremos hacer algo más práctico y real y ver realmente cómo están esos parámetros, ¿no? Bien, ahora continuemos un poquito. Bien, las técnicas e instrumentación para el muestreo en cuerpos hídricos. Vamos a ver, esto grande, bien. La regulación establece que debe ser realizada por un laboratorio acreditado bajo los estándares establecidos a nivel nacional e internacional y con sus respectivas cadenas de custodia. El muestreo en corrientes abiertas. Eh, Obviamente esto, el tipo de muestreo que nosotros querramos hacer, no es un curso de muestreo como tal, ¿sí? Pero sí que vamos a topar muy ligeramente este tema para saber en función del tamaño y del caudal que tenga un río, podemos hacer un tipo de muestreo u otro, sea compuesto o sea simple. Bien, la calidad del agua en una corriente abierta puede variar muy significativamente en términos espaciales y temporales. Es un sistema, como habíamos visto, y por eso hemos tenido toda la introducción, porque es un sistema muy dinámico. Las corrientes pueden variar mucho en base a sus dimensiones y caudal que transportan, así como también de su morfología, de si es un cuerpo que tiene unos meandros muy marcados. Los meandros básicamente es el serpenteo del río, ¿sí? Y se puede considerar que los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en este tipo de cuerpos se comportan de la siguiente manera, ¿sí? Como vemos aquí, para cuerpos pequeños, ¿sí? Estamos hablando de que sería necesario solamente un punto. Si me permiten un segundo, voy a eh, pausar este tema y vamos a ver, que no lo he puesto, pero vamos a ver cuáles son esos caudales o los tamaños de los ríos para poder hacer tal o cual muestreo. Permítanme un minuto, por favor. Bien, ahora, dependiendo del tipo de caudal que tenga, ¿sí? Un caudal que sea menor a 1 metro cúbico por segundo, que sería este de aquí, ¿sí? El pequeño, se puede considerar pequeño, ¿sí?
si es que tiene entre 1 y 50 metros cúbicos por segundo de caudal, ¿sí? Se puede considerar un cuerpo, un río mediano, ¿sí? En el que realmente el muestreo lo podríamos hacer en, en un muestreo compuesto, pero solamente en uno de los ejes, como vemos, el eje transversal, ¿sí? En cambio, si es que el río puede considerarse grande, es decir, tiene un caudal superior a 50 metros por segundo, estamos hablando de un muestreo estratificado ya en cuanto a la sección transversal y a la profundidad. Como podemos ver aquí, ¿sí? Pequeño, tenemos un muestreo simple, un muestreo compuesto en uno de los ejes para medianos y un muestreo más estratificado para los cuerpos hídricos grandes, ¿sí? Entonces, las muestras compuestas también pueden variar en función del tiempo, en función del espacio y en función del caudal. ¿Qué queremos decir con esto? Que en función del tiempo, un muestreo compuesto puede variar en función del tiempo porque eh, dependiendo de la periodicidad a la que nosotros hagamos los vertidos, podríamos necesitar hacer un muestreo cada hora, por ejemplo, durante 24 horas, ¿sí? Para saber realmente cuál es el nivel de contaminación o la calidad del agua que tiene ese río. En función del espacio, como habíamos visto, ¿sí? Vamos a hacerlo en función de dos ejes, por ejemplo, o un eje, y en función del caudal. ¿A qué me refiero en función del caudal? Que hay muchos cuerpos, ¿sí? Que dependiendo de las descargas, por ejemplo, descargas de una planta de tratamiento de aguas de una ciudad, puede tener más o menos caudal dependiendo de la hora. Entonces necesitaríamos hacer un muestreo en función del caudal. Monitoreamos el caudal del río, sabemos que a tales horas el caudal disminuye o el caudal aumenta y obviamente nuestras muestras, ¿sí? Las daríamos también en función del caudal. El tamaño de la muestra también podría variar en función del caudal. Recordemos que en un muestreo compuesto, la idea es que todos estas pequeñas submuestras que las tomemos, necesitamos al final mezclarlas y tomar un solo, un solo valor, ¿no? ¿Sí? Para que sea realmente representativo. Bien, la toma de parámetros in situ, obligatoriamente cuando se toman muestras en cuerpos de agua, sean superficiales o sean subterráneas, algunos de los parámetros son instantáneos, ya que pueden modificarse o verse modificados en función del tiempo o de eh, las características de transporte que podamos tener. Muchas veces pueden variar en función de la temperatura de toma de muestras, por ejemplo, el oxígeno disuelto, que es un parámetro que por ley de gases, ¿sí? Mientras la temperatura es superior, el oxígeno disuelto va a disminuir. Es por eso que los ríos de la sierra muchas veces son mucho más biodiversos que en la zona, que en la costa. Es por el oxígeno disuelto, básicamente la temperatura permite que en zonas de montaña haya mayor disponibilidad, aparte de que obviamente el tema del material aluvial permite una mayor mezcla, mayor golpe, mayor oxigenación del agua. Entonces estos parámetros sí que van a variar y se tienen que tomar al momento.
¿sí? El pH, la conductividad eléctrica, como habíamos visto, el oxígeno disuelto y la temperatura. Los instrumentos utilizados generalmente para el muestreo, ¿sí? Dependiendo del tipo de muestreo, sea un muestreo simple, sea dependiendo del caudal del río, del tamaño, de la profundidad, entre otras, van a ser siempre este tipo, básicamente, ¿no? Estamos hablando de un muestreo simple, simplemente es un recipiente, ¿sí? Que puede ser abierto de manera remota desde la parte de arriba, se introduce en el caudal, se toma la muestra. Otro tipo de muestreador en el que únicamente se abre, ¿sí? Al momento en el que se está tomando la muestra estratificada para tomar la muestra a una profundidad determinada. Hay muestreadores automáticos, ¿sí? Como el de aquí o como el de acá. Pero no vamos a entrar de lleno al tema de instrumentación. Bien. El muestreo en el punto de ignición y lo que hablábamos el día de ayer, sí, esto lo adicioné el día de hoy, y me pareció muy importante la pregunta que hicieron el día de ayer con respecto a ¿por qué 300 metros? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? ¿O por qué no 500? ¿Sí? Pues básicamente estoy leyendo un poco más a fondo la normativa y realmente no lo recordaba. Pero en el RAO 1215, que ya está derogado, pero es útil, se establecía que el punto de muestreo debe estar ubicado a un radio de 300 metros de la entrada del efluente al cuerpo receptor, ¿sí? Esto era el punto 4 de la tabla 4B, ¿sí? Donde se establecía esto. Pero, claro, otros criterios hablan de 500 metros como una distancia suficiente para encontrar una zona de mezcla adecuada, en donde medir los parámetros de ignición o calidad. La zona de mezcla aquí es muy importante. Y como vemos en el gráfico, realmente el tema de la mezcla y de la autodepuración son las cosas más importantes desde el punto de vista de calidad. Si es que nosotros hacemos, por ejemplo, este tipo de muestreo estratificado, tanto en vertical. Por eso se habla de los 300 metros. Y esto se contrasta mucho con... ¿Aló? ¿Algo pasó? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, Martín, sí te escuchamos. Por favor, ¿podrías prender tu cámara? Claro. Gracias. Bien. Voy a continuar. Bien, entonces esto se contrastaría muchísimo con el tema de la longitud a la que realmente existe la zona de mezcla, ¿no? Donde hay una mezcla completa. En términos generales, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿sí? Establece una serie de modelaciones matemáticas para determinar la zona de mezcla de los cuerpos lóticos. Y de hecho, he puesto en el aula virtual un documento, ¿sí? De una agencia peruana de control ambiental en la que habla también de este método y de otros modelos matemáticos para poder evaluar las zonas reales de mezcla, ¿no? Entonces, ahora mismo, de hecho, vamos a hacer un pequeño ejercicio para contrastar ambos criterios,
¿sí? Un criterio de mezcla y un criterio establecido en una normativa que pueden ser muy diferentes y vamos a ver por qué. Bien, bajo estas características del modelamiento de EPA que les había comentado, que es un modelamiento simple para la longitud de la zona de mezcla, ¿sí? Se establecen principalmente dos cosas importantes. Si es que el vertimiento es en la orilla o si el vertimiento es al centro de un cuerpo receptor. Entonces va a variar la fórmula, ¿sí? En esta fórmula que estamos viendo, ¿sí? L es la longitud de la zona de mezcla. W termina siendo el ancho medio del cuerpo de agua en un tramo de 500 metros, ¿sí? Esto es importante saberlo y eso es otro de los criterios. Esos 500 metros realmente se consideran como una parte eh, representativa de esa sección del río. ¿Sí? Entonces es el ancho medido del cuerpo de agua en un tramo de 500 metros, aguas abajo del vertimiento en metros. U es la velocidad del flujo media del río ubicado en la ubicación del vertimiento, es decir, en la zona donde vertimos, y está valorado en metros por segundo. Y de Y es el coeficiente de dispersión lateral, aguas abajo del vertimiento, y se calcula con, ya vamos a ver, de Y es C por D por U, y ahora topamos eso, ¿sí? ¿Qué termina siendo C? El factor de irregularidad del cauce, ¿sí? Y lo que habíamos hablado muy importante acerca de lo que son los meandros y la variabilidad que puede presentar un río en condiciones naturales y en condiciones ecológicamente aceptables, ¿sí? Donde C puede variar de 0.1 a 1, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la morfología. Punto 1 para ríos rectos con cauce rectangular, es decir, la canalización extrema, ¿sí? 0.3 para ríos canalizados, como el que habíamos visto, quizá no todos los canales son rectangulares, sino este puede ser un canal semicircular. 0.6 para cauces naturales con un serpentear moderado, ¿sí? Y 1 para cauces naturales con serpentear significante o cambios bruscos de dirección de más de 90 grados o de 90 grados. ¿Sí? Importante saber que un río, ¿sí? El serpentear realmente o los meandros que puedan encontrarse en el río se dan mucho más cuando es un río grande, cuando es un río importante. ¿Sí? Para ríos, este sería el valor 1, pero para ríos en los que nosotros vamos a hacer nuestros muestreos, nuestros monitoreos, básicamente el valor es 0.6, se puede considerar como moderado en caso de que no esté canalizado. Será la mayoría. ¿Sí? D es la profundidad media del río aguas abajo del vertimiento en metros. Y bueno, el promedio de profundidad, claro. No estamos hablando de una profundidad eh, exclusiva del punto de monitoreo, del punto de vertido, perdón, pero sí evaluar una profundidad promedio en las zonas cercanas al vertimiento. U', que es la velocidad de corte en metros por segundo y que también se calcula con otra fórmula que está derivada de la gravedad, de la pendiente del cauce y de la profundidad media del río, ¿no? ¿Sí? Ahora, para poder obtener el valor de pendiente, estamos hablando de las alturas, ¿sí? De las alturas de la zona o del punto de vertimiento y la altura del río 500 metros abajo, sobre la distancia, que en este caso son 500 metros. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder sanear este tema. Un ejercicio práctico en el que realmente no solo vamos a hacer estos cálculos que
que si bien es cierto, pudimos haberlos hecho también con el índice, pero que va un poquito más allá también con cierto tipo de preguntas y que ya les vamos a ver de cara al monitoreo para ir finalizando un poco este tema. Bien, el ejercicio dice esto, una plataforma petrolera en etapa de perforación, ¿sí? Cuya actividad fue regularizada a mediados del 2018, ¿sí? Sea con cualquiera que haya sido su normativa aplicable, realiza descargas hacia las orillas de un río en la Amazonía ecuatoriana. Es necesario realizar el monitoreo de fluentes y aguas negras y grises para constatar que cumpla con el PMA y las obligaciones ambientales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, quizá aquí me faltó el tema de que vamos a monitorear tanto efluentes, aguas negras, grises, y también la calidad, ¿sí? Entonces, para calcular la longitud de la zona de mezcla para el cuerpo receptor y analizar las posibles diferencias con la nota aclaratoria 4 de la tabla del RAOE. Es decir, ¿sí? Los metros que se establecían y lo que diga la normativa aplicable, ¿sí? Entonces, un poco pasando este tema de cuáles son nuestros parámetros para el ejercicio, lo importante aquí de este ejercicio es lo siguiente, ¿sí? Primero que estamos hablando de una plataforma petrolera que fue regularizada a mediados del 2018. Esto quiere decir que tiene una normativa, una regulación, ¿sí? Y existe una norma técnica, ¿sí? Que se establecía en el RAO 1215. No estamos hablando del nuevo RAO y obviamente, si es que nos ponemos en un contexto temporal, tanto para una auditoría o como para un informe de monitoreo, ¿sí? Si es que, por ejemplo, fue regularizada a mediados de 2018, quiere decir que su primer informe de auditoría debió presentarlo a mediados del 2019 y el siguiente lo presentará 2 años después, porque todavía no entraba en vigencia el RCOA. Lo que quiere decir que no son 3 años, que este año, a mediados de año, tendrá que presentar su segunda auditoría ambiental y por tanto no ha habido oportunidad todavía para poder actualizar el PMA en base a una regulación nueva, ¿sí? Que de ser el caso, la autoridad podría solicitarlo, ¿sí? Muchas veces en las actualizaciones de las auditorías ambientales se requiere también la actualización de los tiempos de presentación, sea para hacerlo más efectivo o para ajustarse a esta nueva normativa. Bien, el cuerpo receptor, a ver, un poquito antes de ir a los límites y a los parámetros, primero lo hace a las orillas de un río, entonces tenemos, como habíamos visto, una fórmula adecuada para el cálculo de la zona de mezcla, ¿sí? No está siendo vertida en el centro del cuerpo. Y muy importante que generalmente, ¿sí? Las plataformas petroleras no generan vertidos de la parte de perforación o de sus procesos de perforación. Lo que hacen sobre todo es hacer reinyección, ¿sí? Pero la normativa de este ejercicio sí permitiría, ¿sí? Sí permitiría que se descarguen estos fluidos siempre y cuando se cumplan los parámetros de las tablas 4A y 4B, ¿sí? Entonces, el cuerpo receptor posee las siguientes características, ¿sí? Tiene un ancho de 6 metros, una velocidad de 1.5 metros por segundo, un factor C de 0.6, recordemos que el factor de irregularidad del cauce, sí, es 0.6, lo que quiere decir es que es un cauce natural con un serpentear moderado. Un factor de profundidad, sí, una profundidad en metros de 1.8 metros,
no es un río muy profundo. El valor de la gravedad, como ya todos lo conocen, ¿sí? Y una pendiente, ¿sí? De 0.05, este factor de pendiente simplificado. También la pendiente se puede medir en porcentaje, ¿no? Estamos hablando de 5% de pendiente, ¿sí? Es decir, en nuestro punto de vertido, ¿sí? Nuestro río tiene una altura de 300 metros, ¿sí? A nivel del mar, y 500 metros después está a 275 metros. Bien, para la resolución, pues simplemente aplicamos las fórmulas adecuadas, hacemos los reemplazos, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí? Que el factor U' termina siendo 0.94, reemplazamos ese factor en dy, que era el coeficiente de dispersión lateral, obteniendo un dy de 1.0145, ¿sí? Y reemplazando vemos que la longitud de la zona de muestra es de 8.47 metros, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que en este río, de esas características eh, específicas, vamos a lograr una mezcla completa, a breves rasgos, claro, estamos hablando, en menos de 10 metros. ¿Por qué vamos a esperar 300 metros, ¿sí? Para poder hacer el monitoreo? Porque no únicamente necesitamos que se mezcle. Lo importante del monitoreo es que represente la realidad, ¿sí? De este tipo de situaciones. Un río, como habíamos visto, tiene un factor de autodepuración importante, tiene que esta mezcla poder llegar a los remansos, pasar por rápidos, chocar con rocas, etcétera. Poder hacer las reacciones bioquímicas o físicas, o los factores físicos importantes, para poder hacer el punto de ignición 300 metros después, ¿sí? Entonces, ¿sí? En comparación, la longitud para lograr una mezcla del efluente es mucho menor a los criterios de toma de muestra. Sin embargo, esa diferencia nos permite lograr procesos autodepurativos en el cauce. Preguntas adicionales sobre este ejercicio. ¿Qué normativa es aplicable para el monitoreo de aguas, emisión e inmisión? ¿Cuál es la periodicidad del monitoreo en la etapa planteada? ¿Cuál es la periodicidad del reporte? Que ahí hay una diferencia importante, ¿sí? Esas dos preguntas pueden quizá generar confusión, pero la periodicidad del monitoreo no necesariamente es la misma del reporte. Ya habíamos hablado del reporte que se puede reportar anualmente, dependiendo de la normativa sectorial, puede ser inclusive mensual, entre otras cosas. Y eso vamos a ver justo ahora. Y el monitoreo ambiental de cualquier periodicidad se realiza por sujetos de control o por laboratorios acreditados. Eso ya lo habíamos visto. Se reporta únicamente en las tablas RAOE 1215, ¿sí? Justamente el día de hoy yo hablaba con una amiga mía que trabaja en Petroamazonas sobre el tema del monitoreo de aguas y ella me comentaba que todos los muestreos, o sea, al tenerlos que realizar con laboratorios acreditados, lo más fácil para ellos en este caso ha sido tener sus laboratorios acreditados, ¿sí? Para evitar el gasto innecesario de mucho dinero, porque recordemos que en este ejercicio que estamos hablando de petróleos, durante las fases de perforación y durante la fase de desarrollo es muy restrictiva, muy restrictiva. Entonces vamos a ir respondiendo un poquito a estas preguntas. Bien, la primera, que era qué normativa es aplicable para el monitoreo de aguas de emisión y emisión. En este caso existe una norma técnica específica para el monitoreo, establecida en las tablas 4A, 4B y 5 del decreto ejecutivo 1215, ¿sí?
Eh, bien, la tabla 4A y 4B son de A, de emisión, B, de inmisión, y 5 de aguas negras y grises. Además de que esos mismos parámetros que estamos monitoreando, ¿sí? Nuestro PMA, en este caso, lo que nos ha dicho es, en mi programa de monitoreo, yo voy, y eso se tiene que definir, y eso es muy importante de cara a la regulación, cada vez que ustedes sean parte de un estudio ambiental, tienen que definir qué tabla van a monitorear. Porque en base a esto ustedes tendrán una herramienta para poder luchar o no una observación, luchar o no un parámetro que ha sido muestreado o no. Como digo aquí, además de esos mismos parámetros deben compararse con las tablas incluidas en el acuerdo 97, ¿sí? Anexo 1, que estamos hablando de aguas. Principalmente se deberá evaluar la tabla 9, límites de descarga, un cuerpo de agua dulce, y adicionalmente, ¿sí? Importante de cara al monitoreo, porque muchas veces esto no es necesario y no implica nuevos monitoreos, no implica mayor gasto o más gasto del que ya tenemos monitoreando las tablas del RAOE. Compararlas, las mismas, hacer el análisis que prácticamente es el monitoreo como tal de eh, los límites establecidos en la normativa general, que es el 97A, ¿sí? Y evaluando la calidad de uso, si es que es para consumo y si es que es eh, para preservación de la vida acuática, como son la tabla 1 y 2 del anexo 1 del 97A. Eso quiere decir que tendremos una tabla en la que nosotros ya hicimos el muestreo, el laboratorio analizó las tablas 4A, 4B y la 5 y evaluamos esto con la tabla 1, perdón, la tabla 9 del anexo 1 del 97A también, pero no de todos los parámetros, ¿sí? Porque no están todos los parámetros. Solo son pocos parámetros en comparación a lo que hay en el 97A. Pero hacemos una comparación, ¿sí? Un símil para evaluar el estado, ¿sí? Y obviamente, de ser necesario, hablamos de un tema ya de uso, ¿no? Cuando estamos hablando de emisión. Generalmente en el sector petrolero, todos estos valores eh, son importantes porque siempre, y en la mayoría de casos, bueno, no siempre, pero en el 98% de los casos, hay comunidades importantes en las cercanías de los puntos de vertido, ¿sí? O son ríos que usan las comunidades y como ustedes saben, el régimen amazónico es mucho más importante, se les cuida mucho más a las comunidades y eso está muy bien. Entonces, por eso hablamos del uso, para saber si es que también estamos bien en cuanto a consumo humano y preservación de vida, ¿sí? ¿Cuál es la periodicidad del monitoreo en la etapa planteada? El RAOE 1215 establece en la 4A, en la 4, perdón, que durante la perforación, que es el ejercicio que estamos planteando ahora, se tiene que hacer diariamente, diariamente. O sea, es un monitoreo brutal y un gasto de recursos importante. Una inversión, diría yo. La tabla 5, ¿sí? De aguas negras y grises, dice que al menos tiene que ser semanal. Ahora, ¿cuál es la periodicidad del reporte? El artículo 12 establece que el monitoreo interno se deberá reportar de manera mensual durante la perforación y en base a análisis diarios de descarga y de semanales de emisiones, ¿sí? Es necesario saber que el 61 estipula, de manera general, los muestreos serán semestrales. Sin embargo, en este caso pesa la normativa sectorial. En el acuerdo 100A, si es que ya nos vamos un poquito hacia el presente, se establece un muestreo diario de descargas, ¿sí? Con muestras simples. Esto no se definía antes, pero aquí te dice una muestra simple diaria, ¿sí? Además de reportar hasta 45 días después de la culminación de las actividades de perforación.
Y también establece la obligatoriedad de caracterizar y monitorear los acuíferos para esta etapa de perforación, ¿sí? Entonces, aquí vemos en este ejercicio, a muy grosso modo, y para finalizar la clase, que realmente en el monitoreo ambiental prácticamente todo es uso de normativa, ¿sí? Y saber la normativa de nuestras actividades que estamos llevando a cabo. Solo así, de esta manera, podremos realmente tener un control y un seguimiento adecuado. Todo es normativa. A veces puede ser muy cansón que hable a cada rato del RAO, a cada rato del 071, a cada rato del 97, pero el monitoreo es eso. Es básicamente eso, no hay más, ¿sí? Eh, Vamos a dejar un poquito más allá. Acabamos con este ejercicio el día de hoy. Y mañana hablaremos un poquito más de otros temas. Tocaremos el tema del mapa piezométrico y de cosas generales como para culminar la parte de aguas, ¿sí? Eh, Porfa, Steffi, si es que quieres tomar la palabra. Yo veo que hay todavía alguna pregunta en el chat. ¿Los 500 metros es estándar o varía de acuerdo a las condiciones? No hay un estándar, lastimosamente, ¿sí? Justamente, justamente lo que pasaba es que la normativa no es clara, no establece. Ahora, si antes del RAO sí, ¿sí? El RAO sí que decía 300 metros para la ignición, ahora no. Ahora no dice, esperemos que en la norma técnica nueva se establezca un valor adecuado. A mí 300 o 500 metros, la verdad, me parecen suficientes y adecuados, ya que no, en campo no es una distancia realmente larga y nos sirve, como digo, para temas de unos criterios de mezcla y de autodepuración, ¿sí? Para que sea representativa realmente la muestra de todos los procesos que se llevan a cabo en el río. Pero no hay una normativa que establezca esto, no es un estándar, es un criterio ambiental y de ingeniería. Ahora sí, Estefi, tu turno. Ok, creo que eso será todo por el día de hoy. Mañana nos vemos a las 8:05, recuerden, y muchísimas gracias por su atención. Creo que nada más, Martín, ¿no? No, nada más, por ahora eso es todo. Les agradezco mucho. Hasta mañana, muchachos. Tengan una linda noche. Hasta mañana, Martín. Adiós.